Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Señor, porque todo lo has hecho bien. Quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, Señor. Incluso todos los males han sido para bien. Incluso todos los males han sido para los mares han sido para bien. Hola Iglesia, queremos en nombre del Centro Familiar Jesucristo es la Vida transmitir este mensaje y en representación de quienes trabajamos en el Departamento de Ayuda Mutua. Como Iglesia queremos que toda la congregación pueda entender, pueda saber qué manda la Biblia respecto a la ayuda mutua, y una vez que sepamos bien esto, cuál es el mandato bíblico, demos el siguiente paso, que es ejercitarnos en la ayuda mutua. Miren, en este ejercicio de dar y recibir, a veces nos sentimos más cómodos y más abiertos a dar, y se nos presentan alguna serie de dudas o de cuestionamientos a la hora de recibir. Por eso es importante que sepamos bien qué es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo, alguien para nosotros un referente espiritual, decía en Filipenses, escribiéndole a los hermanos de Filipos, les decía que él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Sabía tener mucho y sabía tener poco. Estaba feliz de una manera y estaba feliz de otra. Sin embargo, esa misma persona, en la misma carta, les dice en el capítulo 4, Filipenses, gracias por haber participado conmigo en la obra. Gracias por haberme enviado ofrendas. Gracias por haberme ayudado a suplir mis necesidades. Esa misma persona que sabía contentarse y que sabía tener mucho o poco, también reconocía la importancia de recibir la ayuda de los hermanos. Él les dice, terminando Filipenses, en ese famoso versículo conocido para todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, terminando el capítulo 4, dice, hasta tengo de sobra por todo lo que me han enviado. Y les dice a los hermanos, eso que me enviaron es una ofrenda agradable delante de Dios. Así que Iglesia, queremos que podamos entender todos este concepto. Cada vez que llevamos ayuda, alimentos a alguna familia de la congregación, lo hacemos motivados y guiados por este mandato bíblico, ¿sí? No es un ejercicio social como haría cualquier persona sin conocer a Cristo que lleva alimentos y suple una necesidad. Para nosotros como equipo de trabajo y como iglesia, queremos hacerlo convencidos de que es un mandato del Padre. Así que con esta confianza de la fe es que te animamos a que puedas pedir ayuda. Tenés los teléfonos de WhatsApp de la iglesia, podés comunicarte, pero por favor, una vez que lo entiendas, ayúdame, yo te ayudo, nos ayudamos entre todos para poder entender finalmente que esto es un ejercicio que nos hace bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y que podamos seguir creciendo para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo precisamente esto, poniendo en práctica su palabra. Que Dios nos bendiga. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre.
criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad.
está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan. Bueno, es un placer continuar con esta serie de estudios que estamos haciendo de los salmos mesiánicos, o sea, los salmos que tratan acerca del Mesías, del Señor Jesucristo, que anticipadamente nos revelan detalles de la vida del Señor Jesucristo. Y esto no es algo puramente teórico, intelectual o teológico, es algo que tiene que ver con nuestra vida, porque el Mesías, el que Dios envió, lo envió para resolver asuntos de nuestra vida y los asuntos más importantes de nuestra vida. Así que hoy vamos a considerar el Salmo 40. El Salmo 40 habla de la desesperación, de la angustia, del miedo y de cómo Dios nos libera de eso. Es una experiencia del rey David y es una experiencia que compartimos todos aquellos que hemos sido salvados por el Señor de esta misma situación, porque es una experiencia común de todos los hombres. De hecho, actualmente hay asuntos que lo tratan los profesionales, entre comillas, como por ejemplo ataques de pánico, como por ejemplo problemas de ansiedad, como por ejemplo la depresión, y la Escritura nos habla desde el principio de ataques de pánico. El primer ataque de pánico lo sufrieron Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando pecaron, cuando menospreciaron lo que Dios le dijo, cuando desconfiaron de Dios, hicieron las cosas como ellos querían, o como ellos creían que era conveniente, engañados por Satanás, pero como ellos creían, y echaron tras sus espaldas lo que Dios les había dicho que no hicieran. Bueno, desde ese momento, ataque de pánico, el miedo. Bueno, el Señor viene desde aquel momento a atender esto, y el Mesías, el envío del Señor Jesucristo, resuelve este problema. Dice la Escritura que el que camina en integridad anda confiado, es decir, no tiene ningún temor, pero el impío huye sin que nadie lo persiga. Bueno, esto nos habla de que el verdadero problema, la raíz de todo problema que sufre nuestro cuerpo, que sufre nuestra mente, está vinculada con nuestra pérdida de la relación con Dios, con el pecado, y esto es lo que Dios quiere resolver. Bueno, vamos a leer el Salmo 40 y vamos a participar y meditar en esta experiencia de David, y esperemos que nos pueda bendecir de manera que la hagamos propia, en esta misma mañana. Bueno, vamos a orar antes de leer la Escritura para que nos ilumine, así que los invito a tener una oración a Dios. Querido Dios, vamos a leer tu palabra, vamos a meditar en ella y te invocamos, Señor, para que por favor nos ilumines y bendigas nuestra vida con ella. Que haya fruto, Señor, que podamos percibir real, genuino de tu intervención en nuestra vida, en nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 40 dice así la palabra de Dios: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies
sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Van a ver esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La descripción que hace David de su estado estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Algo que la Escritura usa mucho y muchas veces, particularmente los Salmos, como figura de los terrores inminentes que vienen antes de la muerte. A veces esos terrores uno los tiene no necesariamente en el momento de la muerte, sino los tiene mucho antes. Sabe que cuando se muera se tiene que presentar delante de Dios y eso lo angustia. Era mi situación particular. No sé por qué yo cuando era adolescente tenía este miedo o esta inquietud de lo que iba a venir después de la muerte. Y sabía que tenía pendientes cosas con Dios y que tenía que arreglar y no tenía paz. O por decirlo de otra manera, tenía miedo. No era que era una cuestión permanente, pero sabía que eso era algo pendiente por resolver. Bueno, cuando uno se enfrenta a eso de manera genuina, dice lo que dice David, o esta descripción que hace David, esta figura de desesperación, de un pozo que me tiene agobiado y atrapado y del que no puedo salir, que si me muevo o trato de hacer algo por salir, me hundo cada vez más. Es una descripción genuina, veraz de lo que nos pasa en ese momento. Fíjense lo que dicen, por ejemplo, otros salmos. Yo les voy a leer algunos salmos que hablan de esta situación. El Salmo 86 dice: las profundidades del Seol, las profundidades del sepulcro, del lugar a donde van los muertos. El Salmo 116 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor. Pero cuando Dios lo libera dice: has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Salmo 69, otro salmo, dice: estoy hundido en cieno profundo, no hay dónde hacer pie. No dejes, Señor, que me hunda, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Bueno, una figura bien descriptiva de la angustia que sentimos en la inminencia de la muerte. Y es algo que Dios vino a resolver. Nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestro miedo y la causa de todo eso, que es el pecado. Jeremías, el profeta, experimentó en su cuerpo una situación real, donde fue metido en una cisterna y le pusieron una tapa a la cisterna. Quedó en el pozo, quedó en el fondo del pozo, un pozo que no tenía agua, que tenía lodo, y fíjense lo que dice: silenciaron mi vida. Lo estoy leyendo de Lamentaciones capítulo 3. Silenciaron mi vida en la fosa, pusieron piedra sobre mí, cubrieron las aguas mi cabeza, y dije: estoy perdido. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Otra vez, una experiencia, esta real en el cuerpo, de salvación, pero una experiencia para todos aquellos que buscamos al Señor en la angustia de nuestra alma, de nuestros pecados, que el Señor atendió. Lo único que tuvimos que hacer, lo exclusivo que tuvimos que hacer es clamar, invocar al Señor. Dice la Escritura que todo el que invoca al Señor, el nombre del Señor, va a ser salvo. Y David dice que el Señor oyó mi clamor. Todo lo que hizo él fue clamar. Y fíjense que todo lo demás lo hace el Señor. El Señor se inclina, el Señor oye, el Señor, dice David, me hizo sacar del pozo de la desesperación. El Señor puso mis pies sobre peña, me puso en un lugar que ya no se hunde y además me dio un camino para andar, enderezó mis pasos, dice. Y lo último, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Van a ver esto muchos, van a ver lo que pasó en mi vida, dice David, y van a confiar
en el Señor. Lo que sigue, que hace David inmediatamente después de que experimenta esto, es que prorrumpe en alabanza a Dios por los pensamientos que Dios tuvo con él cuando él estaba en angustia. Aún antes de que él estuviera en angustia, Dios ya había pensado en él. Y cuando David medita en todas estas cosas, empieza a alabar a Dios. Y dice el versículo 4 y versículo 5, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Lo que hace que David tenga esta admiración es que él percibe que Dios estuvo pensando en él, aún desde antes de su situación, en medio de su situación. Dios estaba ocupándose de sus problemas, de sus angustias, de sus terrores, de sus, como dice acá el Salmo, de su desesperación. Bueno, Dios ya estaba atendiéndolo, Dios ya estaba pensando. Y cuando David percibe que Dios desde antes se estaba ocupando de él, de todos los pensamientos de Dios, y empieza a meditar en ellos, bueno, alaba a Dios y lo bendice. Y dice, bienaventurado el que también participa de toda esta experiencia. Y cuando está David en esos pensamientos, ocurre, bueno, lo más glorioso que tenemos en este salmo, los versículos 6 al 8. David entra por el Espíritu Santo en la misma presencia de Dios y participa de una revelación especial, de una conversación íntima de Dios. Es como si pudiéramos poner un micrófono en el lugar íntimo de Dios y tenemos a la persona del Padre y a la persona del Hijo hablando en intimidad, atendiendo nuestros asuntos, pensando en nosotros, pensando en resolver cómo nuestra vida puede salir de la angustia, puede salir del miedo y puede salir de la desesperación. Esto no hay manera de acceder a lo que dicen estos versículos si no es por una revelación del Espíritu Santo. Y eso recibió David. El Espíritu Santo, dice la Escritura, todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Y acá tenemos acceso a estas cosas profundas de Dios. El Padre y el Hijo hablando. Y en esta conversación escuchamos lo que el Hijo le dice al Padre. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no demandaste. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, o en la cabecera del libro, en el principio del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En el Antiguo Testamento tenemos una serie de sacrificios y ofrendas para que el pueblo pudiera ser liberado del pecado o para que el pecado del pueblo pudiera ser cubierto. Dios se lo había revelado a Moisés y lo instituyó Moisés en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo guardó, o más o menos lo guardó, a lo largo de la historia. Pero cuando Dios le dio esto a Moisés, le dijo anticipadamente que todo esto era un modelo. Eran figuras de algo más profundo, de un modelo real y espiritual, genuino que Dios le había mostrado. Todo el Antiguo Testamento es una sombra, dice la Escritura, de lo que había de venir. Son figuras de cosas que habían de venir. La realidad, la sustancia, lo espiritual es lo que tenemos revelado en el Nuevo Testamento. Y acá el Señor Jesucristo le dice al Padre, el sacrificio y la ofrenda que se había instituido en el pueblo de Israel no es lo que te agrada.
yo sé qué es lo que te agrada. ¿Qué es lo que te agrada? Eso es figura de lo que tiene que ocurrir de verdad, del verdadero sacrificio. Y Señor, me preparaste un cuerpo. Padre, me preparaste un cuerpo. Bueno, yo voy a ir a hacer tu voluntad. Tenemos en este texto la descripción anticipada de la encarnación del Señor Jesucristo. Y no solo de la encarnación, de que en ese cuerpo iba a venir a morir por nuestros pecados. Así como en la antigüedad el sacerdote ponía sus manos y cargaba el pecado de todo el pueblo y de él mismo en el cordero que iba a ser inmolado, así el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y el Padre puso sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros. Y ese es el único sacrificio que le agrada a Dios. Cuando el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10 de la carta a los Hebreos, nos da la interpretación de este texto, porque no es algo descabellado que estamos inventando ahora, es algo que la misma Escritura nos revela. Hebreos capítulo 10 describe el autor esta situación, lo cita y después de citarlo dice que esto era el Señor Jesucristo entrando al mundo y diciendo esto. Y diciendo, versículo 8 de la carta del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y diciendo después, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo que está diciendo es: quita todos los sacrificios del Antiguo Testamento y deja este, que es el sacrificio del nuevo pacto. Un pacto hecho con la propia sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Y cuando hace esto, no queda ya otra cosa, no le queda a Dios otra cosa por hacer. Ante el sufrimiento del mundo, ante el sufrimiento de todo lo que vemos, basta mirar por la ventana y mirar nuestra propia vida para ver que en el mundo hay sufrimiento, hay maldad, hay pecado por todos lados. Mucha gente se pregunta: ¿y Dios qué hace ante tal sufrimiento? Bueno, los pensamientos de Dios están desde antes de que venga el sufrimiento. Y Dios atendió nuestra necesidad. ¿Cómo que hace? Envió a su Hijo. Es todo lo que tenía. Es lo más precioso que tenía. Y eso lo envió para morir por nosotros. No tiene más Dios para hacer. Hizo todo lo que podía. Fíjense lo que dice el versículo 18. Bueno, voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos, citando también el Antiguo Testamento. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y después de eso añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En el Antiguo Testamento, cada año se hacía memoria de los pecados del pueblo. Pero Dios, ocupándose de esta manera, con el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados, dice: ya está resuelto para siempre. Nunca más me voy a acordar de esto. Y dice el versículo 18, y yo quiero resaltar estas palabras: donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Dios atendió nuestro problema. Dios hizo lo necesario para sacarnos del pozo de la desesperación. Dios hizo lo necesario para que no tengamos miedo a la muerte y al pecado que produce la muerte. Y no hay más ofrenda por el pecado. Dios resuelve nuestro problema una vez y para siempre. Dios me quitó a mí los problemas que yo tenía en mi adolescencia, vinculados al temor que había por lo que venía después de la muerte. Y ya no tengo que hacer más nada. A partir de ese momento, Dios me dio paz. Y no se fue nunca esa paz. No tengo que hacer nada más para quitar mi pecado. Dios ya lo quitó una vez
y para siempre. Y no hay más ofrenda por el pecado. Dios ya la hizo, Dios ya lo resolvió, ya tengo vida eterna, ya no tengo temor. Así que te invitamos a que recibas esta ofrenda por el pecado, porque esta frase, que no hay más sacrificio, no hay más ofrenda por el pecado, se repite una vez más, un poquito más adelante. En el mismo capítulo, en el versículo 26, dice: si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que tenemos el sacrificio que hizo Dios por los pecados, el sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo, en donde cargó toda nuestra maldad. Ante eso, ante la obra de Dios, ante todo lo que podía hacer Dios, no le queda más por hacer. Para quitar nuestro pecado hay dos opciones: o lo recibís y ya está resuelto, no hay más sacrificio por el pecado, o lo rechazás. Y es terrible lo que queda, esto que acabamos de leer, porque no hay más sacrificio por el pecado. Dios no puede hacer otra cosa por vos. Y por supuesto, ninguna persona, ningún sistema religioso, nadie puede hacer absolutamente nada por vos. Dios ya lo entregó todo. Así que yo te invito en este momento, ante la oferta de Dios de que no hay nada más por hacer, que ya te dio al Señor Jesucristo, a su Mesías, a su Cristo, a su elegido, que vivió perfecto, una vida sin pecado, y que ahora te ofrece esta salvación tan grande, esta única ofrenda por el pecado, que la recibes. Así que te invito a orar ahí donde estás, que cierres los ojos, que invoques a Dios y le digas con todo tu corazón: Señor, yo creo que atendiste el problema de mi miedo, el problema de mi desesperación, el problema de mi angustia, en el cuerpo del Señor Jesucristo, enviándolo a Él y haciéndolo morir por mis pecados. Creo que esa es la ofrenda por el pecado y que no hay otra. Y te pido que por favor, Señor, entres a mi vida y perdones mis pecados y que me limpies de toda mi maldad. Amén. Ante esto, ante esta situación, ante esta libertad, ante esta liberación de tu pecado y de tu condenación, de mi pecado y de mi condenación, de la de David, que expresa en el Salmo 40, uno dice: ya está, listo, no hay otra cosa por hacer. Y es verdad, y la vida a partir de ahora va a ser una vida de felicidad y en la que no hay ningún sufrimiento. Bueno, esa parte no. Lo de lo que venden en la televisión algunos grupos religiosos con esto de pare de sufrir y que Dios te va a prosperar y que no vas a tener a partir de ahora ningún problema, es pura mentira. Fíjense cómo sigue el Salmo. Yo diría que a partir de ahí, esto de que Dios puso la vida de David sobre una piedra donde ya no va a resbalar, donde sus pasos han sido enderezados, uno dice: ya está, se acabaron todos los problemas. Bueno, se acabó el tema del terror y del miedo a la muerte y de los ataques de pánico, eso ya no está más. Pero hay una vida que sigue y que tiene sus problemas. El Señor Jesucristo dice que el que lo sigue tiene que llevar su cruz. Pablo, cuando predicaba el Evangelio, decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando le escribe a Timoteo, le dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Bueno, fíjense lo que sigue. Está dividido en 3 secciones. Y yo las leo rapidito para terminar ya con esto, que representan muy bien cómo es la vida cristiana después de la salvación. Versículos 9 y 10 hablan
de que un cristiano, alguien que fue salvado, alguien que experimentó esto, que experimentó David, anuncia esa justicia, esa paz que tiene con Dios. Dice el versículo 9 y 10, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de todo creyente. Decir, contar la experiencia de salvación que Dios transfirió la justicia de Cristo a nosotros, que ahora somos declarados justos por la fe en el Señor Jesucristo. Y al hacer eso, experimentamos dos cosas, dos luchas que siguen desde acá hasta el final de nuestros días sobre la tierra. La primera, versículos 11 y 12, la lucha contra nuestra propia naturaleza, contra nuestro propio cuerpo que está caído y que sigue teniendo una tendencia a pecar. La Escritura lo llama la lucha contra nuestra propia carne, nuestra naturaleza humana. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. La carga y la angustia de una persona que quiere vivir agradando a Dios y encuentra que su cuerpo, su mente, su corazón, sus sentimientos están tocados por el pecado y quiere ser liberado de ellos. Pablo dice, miserable de mí, porque quiero servir a Dios. Con mi mente quiero servir a Dios. Tengo esa decisión en mi corazón, pero encuentro en mi cuerpo, en mis miembros, una ley que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará? Y el clamor de un creyente, una vez que fue salvo de sus pecados para siempre, es poder vivir una vida de santidad. Bueno, eso es lo que expresa David en esos versículos. Y hay otra lucha, porque en esa lucha, en anunciar el Evangelio y en tratar de vivir una vida de santidad, tenemos una oposición espiritual de Satanás y de sus huestes. Versículos 13, 14 y 15. Y en esa lucha también es necesaria la intervención de Dios. Quieras, oh Señor, librarme. Apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Satanás, dice el Señor Jesucristo, vino a robar, a matar y a destruir. Eso busca, y particularmente en el creyente. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra huestes espirituales de maldad. Si de verdad queremos vivir una vida piadosa, anunciando lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios tiene poder para hacer, para liberar una vida de los terrores y de las angustias que atormentan a todos. Si queremos vivir una vida de santidad, vamos a tener oposición de Satanás y de sus huestes. Pero en toda esa lucha de la vida cristiana tenemos un consuelo bendito, y de esa manera termina el Salmo, y de esta manera quiero terminar. Versículos 16 y 17. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. La búsqueda del Señor, la comunión con el Señor va a ser una cosa permanente, constante en nuestra vida cristiana. Y en esa lucha, en esa aflicción de vivir la vida cristiana, en esa necesidad permanente de buscar a Dios en nuestra vida cristiana, David
aprendió esto, que si Dios pensó en mí cuando yo no podía hacer absolutamente nada, cuando estaba condenado por mis pecados, si para sacarme de esa situación tuvo que cargar mi suciedad en su propio Hijo, si tuvo que dar lo más precioso que tenía para liberarme de esa situación, ¿cómo no va a atender? ¿Cómo sus pensamientos no van a estar en mí, en estas cosas que son más fácilmente resolubles por Dios? Y dice, aunque yo esté afligido y necesitado, Dios, Jehová, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pablo dice que fuimos salvos en esperanza. La creación gime y nosotros mismos gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, la liberación de lo que nos atormenta y que nos impide vivir una vida completa en santidad. Esperamos que el Señor Jesucristo nos venga a buscar y nos lleve a la eternidad, al lugar donde vamos a poder estar con Dios sin el sufrimiento y sin las cargas del pecado, sin llanto, sin dolor. Dice que Dios mismo va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos. Bueno, en esa espera fuimos salvos. Pero si ya atendió lo más difícil, también va a atender lo que nos acontece en el día a día. Pablo lo dice en estas palabras, el apóstol, en Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Si pensó en nosotros en lo más difícil, eso es lo que está diciendo David. ¿Cómo no va a atender? ¿Cómo no va a pensar en mí, en las cosas de todos los días? Aunque yo esté afligido y necesitado, Dios va a pensar en mí. Bueno, que Dios bendiga su palabra, que sirva para hacernos vivir confiados en esta vida cristiana. Y si todavía no es tu experiencia el ser librado de los terrores de la muerte, de tu pecado que te lleva en esa angustia ante la muerte, bueno, que invoques a Dios por primera vez para salvación. Que Dios bendiga su palabra para toda necesidad, para cada necesidad de nuestra vida. Solo por tu misericordia yo libre soy. No hay nadie en toda la tierra como tu Señor, más fuerte que los rayos del sol. Así es el poder de tu amor y solo tu gracia libre.